Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de nuestras clases de matemáticas. Hoy trabajaremos nuevos contenidos que te ayudarán a la construcción de tus conocimientos. Te acompaña como siempre tu amigo Iván Tejeda. En nuestra clase anterior trabajamos con la resolución de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Recuerden tener a mano sus útiles: lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora. Hoy nos vamos a introducir en el maravilloso mundo de los números complejos, o como también le suelen llamar, números imaginarios, y qué tan útiles son en nuestras vidas. ¿Has pensado cómo funciona el comportamiento de los campos electromagnéticos, fluctuaciones de voltaje y corriente? Para esto se emplean los números complejos. Acompáñame a descubrirlos. Un número complejo es la forma A más BI, llamada forma estándar, donde A y B son números reales y la letra I se llama unidad imaginaria. Es decir, que un número complejo es la combinación de un número real y un número imaginario. Algunos ejemplos de números complejos son 3 menos 2i, 1 medio más i, 0 más 5i y 2 menos raíz de 3i. Veamos las clases particulares de números complejos que serán relevantes conocer. Nombres de clases particulares de números complejos: unidad imaginaria, I, número complejo, A más BI, donde A y B son números reales. Número imaginario, A más BI, donde B es diferente de 0. Número imaginario puro, 0 más BI, que es igual a BI, donde B es diferente de 0. Número real, A más 0i, que es igual a A. 0, que es 0 más 0i, esto es igual a 0, y conjugado de A más BI, que es igual a A menos BI. Para trabajar con números complejos es necesario saber cómo se suman, restan, multiplican y dividen. Conozcamos sus propiedades, igualdades y operaciones básicas. En la igualdad, A más BI es igual a C más DI. Si y solo si A es igual a C y B es igual a D. En la suma, A más BI más C más DI es igual a A más C más B más D por I. Para la multiplicación, A más BI por C más DI va a ser igual a A por C menos B por D más A por D más B por C I. Los números complejos satisfacen las siguientes propiedades. La suma y la multiplicación de números complejos son operaciones conmutativas y asociativas. Existe un idéntico aditivo y un idéntico multiplicativo en los números complejos. Cada número complejo tiene un inverso aditivo o negativo. Cada número complejo distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo o recíproco. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma. La unidad imaginaria se expresa como potencia de la siguiente forma: i a la 0 es igual a 1, i a la 1 es igual a i a la 2 es igual a menos 1 e i a la 3 es igual a menos i. Te preguntarás, ¿por qué estas potencias tienen estos valores? Cada una de ellas tiene su porqué. Te diré la primera. I a la 0 nos dice que es igual a 1
porque todo número elevado al cero es igual a la unidad. Si recuerdas, las potencias de la misma base divididas, los exponentes se restan. Si tienes, por ejemplo, 10 elevado a la 3 dividido entre 10 elevado a la 1, te va a dar como resultado 10 elevado a la 2. Si en cambio el 10 está elevado a la 3 en el numerador y el 10 del denominador está también elevado a la 3, se restan los exponentes y nos queda 10 elevado a la 0. Por ende, 10 entre 10 es igual a la unidad. Es decir, todo número dividido entre el mismo es igual a 1. Por eso, y a la 0 siempre será 1. Te invito a que de aquí en adelante los demás valores de la potencia, y a la 1, y a la 2, y a la 3, los investigues junto a tu maestro tutor para que tengas la idea clara del porqué de cada una de estas cosas. Las demás potencias de la unidad imaginaria se repiten en el mismo orden mostrado y podemos calcular cualquier potencia dividiendo el exponente de i entre 4, siempre entre 4. El residuo de la división será el nuevo exponente de i y tendrá su valor en la tabla dada. Por ejemplo, vamos a hallar las siguientes unidades imaginarias. Si tenemos i elevado al exponente 12, simplemente tenemos que tomar el exponente 12 y dividirlo, como la división tradicional, entre 4 porque tenemos, recuerden, 4 potencias de la unidad imaginaria. Son fáciles de aprender, más fáciles que las vocales. Las vocales son 5 y aquí solo tenemos 4. Por ende, siempre vamos a dividir el exponente de la unidad imaginaria entre 4. Así que decimos 12 dividido entre 4 es a 3. 3 por 4 nos da 12. Y al restarlo tenemos que 12 menos 12 es 0. Ese 0 que está en el residuo de la división es el que me interesa. Por ende, no debemos hacer esta división con calculadoras, sino que tenemos que hacerla de la forma tradicional. ¿Por qué? Porque el residuo 0 es ahora el exponente de la unidad imaginaria 0. Es decir, i elevado a la 12 es igual a i elevado a la 0, que es 1, como dice nuestra tabla. ¿Te gustó el procedimiento? Te invito a que realices los siguientes ejercicios en tu cuaderno y lo muestres a tu maestro o tutor para que vean lo bien que has desarrollado este procedimiento. Vas a hacer los siguientes ejercicios. Vas a encontrar el valor de i a la 109. Vas a encontrar también el valor de i a la 95. Y por último vas a encontrar el valor de i a la 503. ¿Te parece? Este procedimiento lo vas a hacer del mismo modo que yo acabo de ejecutar. Vas a dividir el exponente dado, en este caso 109, siempre entre 4. Recuerda, de la forma tradicional, para que el residuo entonces te dé la igualdad de la unidad imaginaria. Ojalá y puedas hacer estos ejercicios y seguiremos adelante en nuestro tema de números complejos. Opuesto de un número complejo. El opuesto de un número complejo se obtiene cambiando de signo tanto a la parte real del complejo como a la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos un complejo menos 4 más 3i, su opuesto entonces será 4 menos 3i. Es decir, acabamos de cambiar ambos signos tanto en la parte real como en la parte imaginaria. El conjugado de un número complejo dice que se obtiene dejando la parte real tal cual está y cambiando solamente el signo de la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el número complejo menos 4 más 3i, su conjugado entonces será menos 4 menos 3i. ¿Te fijaste? Acabamos solamente de cambiar el signo de la parte imaginaria. Con estas informaciones podemos entonces emprender en el proceso de las operaciones con números complejos. Entonces, ¿cómo sumamos números complejos? Dice que para sumar números complejos se realiza la suma del número real con el otro número real e imaginario con el imaginario. Es decir,
vamos a reducir término semejante con su semejante. Por ejemplo, si realizamos la operación 2 menos 3i más 6 menos 2i, se eliminan entonces los paréntesis y procedemos a reducir términos semejantes. Hagamos este ejercicio en nuestra pizarra. Tenemos, como habíamos dicho, 2 menos 3i como primer complejo. 2 menos 3i. Y a esto le sumamos el siguiente complejo, 6 menos 2i. Cabe destacar que en la suma de números complejos se llama suma por el signo que está en el centro de ambos sumandos. Sin embargo, debemos tener pendiente que al momento de operar, si los signos son diferentes, sea en lo real o en lo imaginario, entonces vamos a proceder a restar los elementos. Así que de este modo organizamos el primer sumando, 2 menos 3i, y debajo de él vamos a colocar el siguiente sumando, 6, real debajo de real, menos 2i, imaginario debajo de imaginario. Y procedemos como sabemos. Decimos 2 más 6, 8 en la parte real. Y como los signos son iguales, menos 3i menos 2i, lo sumamos y nos da menos 5i. Es decir, el resultado de la suma 2 menos 3i más 6 menos 2i sería 8 menos 5i. Este es el procedimiento para sumar números complejos. En este momento vamos a proceder con la resta de números complejos. Y tenemos que tener siempre pendiente que cuando vamos a restar números complejos, vamos a obtener del segundo sumando el opuesto del complejo dado. Es decir, al multiplicar este signo de menos por ambos signos del número complejo, vamos a tener el signo contrario. Por ejemplo, menos por menos da más, por ende el 6 va a salir positivo, y menos por más da menos, por ende el 2 va a salir ahora negativo. Así que copiamos nuestro primer complejo, 7 menos 3i, y como dice que restamos, al multiplicar los signos vamos a obtener el complejo del segundo sumando. Así es que si tenemos menos 6, va a salir más 6, y si tenemos más 2, va a salir menos 2i. Ahora vamos a realizar la operación que nos pide. Como los signos en la parte real son iguales, son positivos, vamos a sumar dichos elementos. 7 más 6 nos da 13. Y aquí también, como los signos son iguales, vamos a sumar y a colocar el mismo signo negativo. Así es que nos va a dar 3 más 2, 5i. Entonces, la resta de 7 menos 3i menos 6 más 2i nos da como resultado 13 menos 5i. Y de esta forma podemos restar todos los números complejos que podamos tener. Bien, ya sabemos sumar y restar números complejos y cómo obtener el opuesto y el conjugado de los mismos. Ahora pasemos a la multiplicación de números complejos. Tenemos un ejercicio dado que nos dice que debemos multiplicar el complejo 2 menos 3i por 6 más 2i. Aquí vamos a proceder a multiplicar, como sabemos, multiplicar polinomios, que sería el primer elemento del primer factor por ambos elementos del segundo factor. Sería esto. Y luego vamos a multiplicar el segundo elemento del primer factor por ambos elementos del segundo factor. Así que decimos en este momento 2 por 6 serían 12, más 2 por 2 serían 4, acompañado de la unidad imaginaria i, 4i. Menos por más sería menos. 3 por 6 serían 18, acompañado también de la unidad imaginaria del menos 3i. Y ahora multiplicamos menos por más, menos 3 por 2,
6. Procedemos ahora a multiplicar las variables, en este caso la unidad imaginaria, y decimos i a la 1 por i a la 1 y a la 2, porque en la multiplicación se suman los exponentes. Entonces tenemos i elevado a la 2. En el ejercicio anterior vimos en nuestra tabla de potencia de unidad imaginaria que i a la 2 es igual a menos 1, correcto. Así es que entonces vamos a sustituir este i a la 2 por menos 1 y vamos a decir que esto es igual a 12 más 4i menos 18i menos 6 por menos 1, que es la parte sustituible de i al cuadrado. Eso va a ser igual entonces a 12 más 4i menos 18i, menos por menos es más, y 6 por 1 es 6. Procedemos ahora a reducir términos semejantes y decimos 12 más 6 serían, correcto, 18. Y aquí, como las partes imaginarias son signos contrarios, vamos a restar y a colocar el signo del de mayor valor absoluto. Sería menos 18 menos 4 sería 14 y este sería el resultado final de nuestra multiplicación de complejos. Bien, ahora vamos a dividir números complejos. Y dice que para dividir números complejos se procede a multiplicar dicho complejo o el complejo dado por el conjugado del denominador. Acompáñame, veamos este ejemplo. Nos dice aquí que tenemos el complejo 1 entre 2 más 3i. Y la teoría de la división de números complejos nos dice que debemos multiplicar ese mismo complejo, es decir, 1 entre 2 más 3i por el conjugado del denominador. Recordemos que el conjugado del denominador vamos a copiar la misma parte real y vamos a cambiar el signo de la parte imaginaria. Por ende, vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por 2 menos 3i y 2 menos 3i también en el denominador. Procedemos ahora a multiplicar como se multiplican las fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Así que 1 por 2 menos 3i nos dice que vamos a tener el mismo 2 menos 3i, porque toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Ahora bien, recordemos que cuando vimos en factorización que teníamos el mismo número o el mismo polinomio, pero con signos diferentes en el centro, simplemente vamos a multiplicar el primer factor del primer número con el primer factor del siguiente complejo. Es decir, 2 por 2 sería 4, menos la multiplicación de las partes imaginarias. Así que 3 por 3 sería 9, y a la 1 por i a la 1 sería i elevado a la 2. Esto sería igual a 2 menos 3i en la parte del numerador, dividido entre 4 menos 9 por, y vamos a sustituir, igual que en el ejercicio anterior, a i a la 2 por su valor en potencia, que es menos 1. Esto sería igual al mismo numerador, 2 menos 3i, dividido entre 4, y multiplicamos los signos. Menos por menos sería más, 9 por 1 sería 9. Esto es igual al mismo numerador, 2 menos 3i, dividido entre 4 más 9 sería 13. Ahora aplicamos la propiedad distributiva para la división y decimos que esto es igual a 2 sobre 13 menos 3 sobre 13 y este es el resultado final de nuestra división de números complejos.
Te invito a seguir profundizando en las operaciones con números complejos a través de la relación de ejercicios prácticos disponibles en los libros de textos y recursos virtuales en plataformas digitales a través de videos y presentaciones. En el día de hoy hemos visto los números complejos, sus propiedades y las operaciones que se pueden realizar con estos, al igual que algunas de sus aplicaciones. Aún nos falta mucho por descubrir sobre números complejos. En nuestro próximo encuentro continuamos. Pasen un feliz resto del día.